Y sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias, Jesús. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Tú eres santo, Jesús. Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Aleluya. santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Sí, Señor, tú eres santo, Señor. Y nosotros, tu iglesia, queremos vivir en santidad, Señor, oh Padre. Entendemos la santidad no como una forma de perfección donde no hay errores, sino donde habiendo errores, Señor, oh Padre, nos humillamos delante de ti, confesamos nuestros pecados, Señor, y tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar toda nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, porque es la única manera de que un día podamos estar delante de tu presencia y poder estar juntos, Señor, disfrutar de esa eternidad que tú has prometido a aquellos que creen en tu nombre, Señor. Padre, muévete con libertad por medio, Señor, oh Padre, de este culto, Señor, que cada alabanza, Señor, cada palabra, Señor, cada testimonio, Señor, cada oración que elevemos, Señor, sea, Señor, oh Padre, una oportunidad de glorificar y exaltar tu santo nombre. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Muy buenas tardes. Como sabéis, el domingo recogimos una ofrenda de comida para la gente con necesidad. Y la verdad que las 2 cestas se llenaron en los 2 cultos. Y cuando digo se llenó, lo visteis, que no se podía del peso que llevaba, ¿verdad? Y pudimos ayudar a mucha gente, porque tanto en un culto como otro, pudimos ayudar a gente que lo necesitaba. Cuando lo hicimos solamente pensando en obedecer lo que nos dice el Señor Jesús. Dadle vosotros de comer, ¿verdad? Eso fue el domingo. El día lunes recibimos la llamada del propietario del local, ¿verdad? Como ya sabéis la mayoría, aunque algunos todavía puede ser que no hayáis escuchado el audio, diciéndonos que como en marzo nosotros pagamos el alquiler y tuvimos que cerrar a mitad de mes, pues había 15 días que no habíamos podido utilizar el local por el cierre del estado de alarma. Y esos 15 días que nos iba a devolver, no nos lo va a devolver, sino que se van a equiparar con el mes de junio, que como sabéis estamos trabajando de una manera desescalada. No podemos tener el servicio que nos gustaría en la iglesia porque se está haciendo todo de una manera desescalada, ¿verdad? Y no podemos atender todos los servicios que tenemos en la iglesia. Así, el alquiler del mes de junio se equipara con los 15 días del mes de marzo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? ¿Qué significa? Que el alquiler del mes de junio, al no tener que abonarlo, sino hasta el julio, lo que hemos hecho ha sido, pues, hacer las cosas que teníamos pendientes y que no pudimos hacer el verano pasado. Ya han comenzado las obras del cuarto baño de minusválidos, ya se ha tirado todas las paredes, es decir, si lo habéis visto,
Ya prácticamente lo que queda es construir y alicatar, porque qué alegría cuando trabajan bien, ¿verdad? Y de esa manera, junto con lo que vamos a hacer en este techo, como sabéis, yo cada vez que oro miro al cielo, porque si miro al techo pues digo qué feito está el techo, ¿verdad? Pero ahora no va a estar tan feito, porque gracias a Dios se han comprado placas LED, van a haber placas LED en todo el techo, se va todo el techo a enmasillar y se va a pintar de color blanco y se va a poner en el altar una fila de luces también para la parte del altar, y todo se va a hacer en esta próxima semana. Es decir, que el jueves cuando vengáis ya las luces estarán puestas y el techo estará pintado, y el viernes estará ya el cuarto baño terminado. Y ahora, ¿quién ha hecho este trabajo? Pues este trabajo lo ha hecho gente de nuestra iglesia que no ha tenido tanto trabajo durante la cuarentena porque ha estado sin poder trabajar, y que con lo que íbamos a invertir en el alquiler del mes de junio lo hemos invertido en estas personas para que trabajen y se les pueda dar un salario. Le hemos dado a cada uno por día un salario conforme se le paga a la gente que está en el mundo, para ser justos. Y la iglesia ha costeado los materiales. De esa manera, el dinero del alquiler se ha redirigido a ayudar a personas de la congregación que estaban desempleadas y a su vez a cumplir con cosas como el cuarto baño minusválido, que como sabéis es un requisito legal que teníamos y que el verano pasado no pudimos hacer. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por ello? Y le damos gracias al Señor. Como habéis visto, hoy estamos un poquito especial, pero no me preocupa, porque ver esto así es algo temporal, porque el jueves cuando vengamos estará mucho mejor y el domingo ya miraremos al techo y pensaremos que estamos en otra iglesia distinta. Así que le damos gracias al Señor por las personas que están trabajando. En este caso, Jorge está haciendo el cuarto de baño con Salvador y el techo lo está haciendo Junior con el hermano Víctor Hugo. Ellos son las personas que les estamos ayudando de eso. Hay muchas más personas que necesitan la ayuda. Y si hay muchas más oportunidades como la que el Señor nos ha dado en este mes, os puedo garantizar que lo vamos a hacer. El dinero no se va a quedar nunca en las arcas de la iglesia. El dinero se va a invertir en las personas que lo necesitan. Nosotros no vamos a hacer una iglesia que vamos a acumular euros en la cartilla. Nosotros vamos a ser una iglesia que vamos a invertir los euros en las personas, para que las personas puedan desarrollarse y puedan crecer. Y es algo maravilloso. Y todo comenzó porque el domingo cumplimos con el mandato de darle vosotros de comer. Nunca trajimos la comida pensando que Dios iba a hacer eso. Pero al Señor no le podemos ganar en dar. Nunca. En dar no le vamos a ganar nunca. Y por eso oramos al Señor. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar porque dar gracias porque el 1 de junio, que fue ayer, fue el primer día sin muertos en España por coronavirus. Es una buena noticia. ¿Ves? Eso sí es una buena noticia. Nadie murió ayer por coronavirus. Pero seguimos orando porque sigue habiendo contagios y ha aumentado los contagios. Por lo tanto, tenemos que orar. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Si hay contagios, hay riesgos de muerte. Eso significa que tenemos que orar para que no solamente no haya muertos, sino tampoco haya contagios. También vamos a orar por el pastor Carlos Bale, que lo van a operar el día 4 de junio, como sabéis, del pulmón, para que Dios ponga su mano poderosa. Vamos a dar también, hermanos, os voy a dar una sorpresa. Con todo lo que os he contado, todavía no quedáis las bendiciones. Hay más. ¿Y cuál es la bendición? La hermana Elsa me llamó ayer diciendo: pastor, ya que estamos metidos en faena, pónganme agua caliente y agua fría en la cafetería de la iglesia. Y le digo: bueno, Elsa, ya eso ya... Dice: bueno, vamos a hacerlo. Y Junior y Jorge dijeron: lo hacemos nosotros, sí, como una ofrenda de amor, como hemos hecho tantas cosas. Pues gloria a Dios. Por la noche, una familia de la iglesia anónima, que no puedo decir su nombre porque me dijeron que no los dijera, me dijeron: pastor, los 500 euros que se necesitan para hacer lo de la cafetería los ponemos nosotros. Así de sencillo y sin anestesia. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. Y damos gracias al Señor porque la verdad que no podemos ganarle al Señor en nada y en dar mucho menos. Por lo tanto, en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo, podemos decir que el pueblo de Dios está viviendo, no en prosperidad, está viviendo en Cristo, que son dos cosas distintas. Y estar en Cristo es una cosa maravillosa. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 22. Hebreos 9 del 1 al 22. Joselito, ya te has enterado de todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya Joselito y los hermanos que nos ven por el culto por internet, igual, gloria al Señor.
Hebreos 9, del 1 al 22. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vamos a leer lo que significa qué es un sacerdote en el Antiguo Testamento y quién es el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 22. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados de ignorancia del pueblo. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que se intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, con lana, con escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Podemos ver que nuestro sumo sacerdote Jesús, por medio de su sangre preciosa, nos hace ser gente santa. Hermanos, vamos a alabar al Señor con esta primera alabanza y luego vamos a orar por este primer bloque de oración que nuestro hermano Pedro nos va a dirigir en oración para que él pueda poner en las manos del Señor aquellos motivos que van a ser proyectados para que desde casa podáis orar y también para que desde la iglesia se nos pueda dirigir en oración. Por favor, vamos entonces a alabar al Señor y a orar en este primer grupo. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria.
Señor, queremos pedirte en este culto, Señor, que seas tú, Señor, trayéndole sabiduría, Señor, para la vacuna, para este virus, Padre. Que seas tú moviendo, Señor, los hilos, Padre, que seas tú poniendo la idea necesaria, Señor, en las personas adecuadas, Señor, para que esto sea una vacuna, Señor, de bien, para que no sea un fin de lucro, Señor, para que los gobiernos no exijan, Señor, más allá de lo posible a las personas, Señor, especialmente a la gente pobre, Señor. Que seas tú moviendo, Señor, los hilos en los sitios adecuados, Padre, para que sea una vacuna de bien, Señor. También quiero pedirte, Señor, por los afectados del ERTE, que seas tú, Señor, llevándole lo necesario, Señor, el alimento, la confianza en ti, Padre. No los dejes caer, Señor. Ilumínanos, Señor, danos tu poder, danos tu fuerza día a día para nosotros poder confiar, Señor, en ti. Que sigamos firmes, Señor, en ti, porque tú eres el sustento, Padre, de cada día. Tú eres el sustento de nuestras casas, eres el sustento de nuestro espíritu, Señor. En ti confiamos. Por los hermanos de la congregación que pueden tener algunos síntomas, Señor, Miguel, Melania, el bebé Cecia y Dianeris, Señor, que seas tú, Señor, poniendo la confianza. Remuévenos, Señor, pasa tu mano, Señor, tu poderoso amor, tu poderosa misericordia, Señor, en nuestros hogares, Señor. Que seas tú dándonos tu paz, Señor, que seas tú poniendo en nuestros espíritus, Señor, esa alegría cada mañana, Señor, para poder agradecerte por todo lo que haces por nuestros hogares, Señor, porque muchas veces, aunque no nos sobre, Señor, nunca nos falta, y eso solamente gracias a ti, Señor. Señor, también quiero pedirte por el dolor de espalda de Jerry y el dolor de estómago de Natalie. Pasa tu mano, Señor, por estas personas, Señor, y por cada persona de la congregación y no de la congregación, de todo el planeta, Señor, que pueda estar sintiendo síntomas, que pueda tener cualquier dolor, Señor. Sé tú removiéndonos, Señor, todo lo malo, toda enfermedad, Señor, toda síntoma de mortandad que pueda estar rodeándonos, Señor, porque tú eres el bendito a quien le debemos la gloria, Señor. También quiero pedirte, Señor, que seamos conscientes de traer 1 kilo de comida los domingos para los necesitados, Señor, porque así como nos provee, Señor, también nosotros tenemos que proveer a los que necesitan, Señor, porque es la base esencial, Señor, de tu palabra, Señor, poder ayudarnos entre hermanos, Señor, incluso entre no hermanos, Señor. Cuánta gente por ahí vive en situación de calle, Señor. Sé tú, Señor, poniendo al hermano exacto, Señor. No importa el credo, Padre. Nosotros sabemos que la persona que cree en ti, Señor, que cree en ti, que es capaz de arrodillarse, Señor, y orar con amor por ti, Señor, es capaz de ayudar a cualquier persona, Señor. Por eso te doy las gracias, Padre. Amén. Bendice, alma mía,
pedirle a mi hermana Magdalena que ella pueda dirigirnos en este segundo bloque de oración por estos motivos. Y al igual desde casa, por favor, los motivos serán publicados para que todos juntos podamos elevar nuestra voz en oración por estas necesidades. Aleluya. Señor, seguimos delante de tu presencia, Padre, dándote las infinitas gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que nos concede, Señor, llevar las peticiones, Señor, ante tus manos, Señor, ante tu presencia, Padre. Gracias te doy, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, te vengo presentando, Señor, gratitud por la generosidad, Padre de Dios, en el mes de junio, con los respecto al alquiler. Dios bendiga a la propietaria, Señor, te ponemos, Señor, a la propietaria, Señor, de este local, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndola, Padre, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos, Padre, que tú, Padre, Dios de misericordia, Señor, pueda resplandecer en ella, Señor, cada día, Padre. Te pedimos por su vida, Señor, por su familia, Padre, pero te pedimos, Señor, en especial, Padre, para que tú traigas salvación a su vida, Señor, para que tú sanes su corazón, Señor, para que ella pueda ser, Señor, esa bendición, Padre, cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor, guárdala, en tus manos la depositamos, Señor. Asimismo te presentamos, Señor, las embarazadas, Padre, a Marta, a Cecilia, a Yadira, a Yajaira, Padre, a Piedad, a Cristel, Señor, bendícelas, Padre, guárdalas, Señor, protégelas, Señor, cúbrelas con tu preciosa sangre, Señor, llévalas con bien, Señor, que su parto, Señor, pueda ser, Señor, conforme a tu presencia, a tu voluntad, que a tu Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose, Señor, en su vida, Señor, que seas tú preparando el camino, Señor, para esos niños, Señor, para sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te presento, Señor, a los familiares infectados, Padre, con los síntomas, Señor, del COVID, Padre. Te lo pedimos, Señor, a cada uno de ellos, te los ponemos en tus manos, Padre, a Luz, Adriana, Padre, a Juliana, Señor, a Benigno, Padre, a Paola, a la madre de Melissa, Señor, a Adrián, a la madre de Elisa, Elena, Padre, a Nellis, Jesús, a Marcio, a Sergio, a Cristina, a Joel, Señor, a Andy, a Ricardo, a José, Señor, te los ponemos, Señor, que sea tu mano de sanidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, sobre cada uno de ellos, Padre, que seas tú glorificándote, Señor, con tu misericordia, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, Señor, que tu gracia, Señor, pueda verse, Señor, en sus vidas, Padre. Abre, Señor, las ventanas de los cielos sobre sus familiares, Señor, sobre sus vidas, Señor. Si alguno de sus familiares también tiene síntomas, Padre, te los presentamos, Señor, que seas tú poniendo tu mano de sanidad. Glorifícate, Padre, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque si no es con tu Espíritu Santo, Señor, no se puede hacer nada, Señor, porque eres tú que hace la obra, Señor, porque eres tú que te glorificas, Señor, en cada vida, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Asimismo te presentamos, Padre, por las personas que salen, Señor, a trabajar, Padre, que Dios los proteja, Padre, protégelos, Padre, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, guarda su entrada y su salida, Señor, a sus hijos también, Padre, que tú les guardes, Señor, bendice sus trabajos, Señor, bendice, prospérales, Señor, sus finanzas, Señor, que seas tú, Señor, guardándoles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los dejamos en tus preciosas manos, Padre. Asimismo te presentamos, Señor, por aquellos que se hacen, Señor, que se han apartado, Padre, de los caminos, Padre, Señor, venimos pidiéndote misericordia, Padre, por aquellos, Señor, que han vuelto atrás, Padre soberano.
Venimos pidiendo, Señor, que sea tu amor, Señor, que sea tu gracia, Padre, que sea tu grande misericordia sobre cada uno de ellos, Padre, que seas tú trayendo, Señor, con lazos de amor, que seas tú tocando sus corazones, Padre, que sea tú, Señor, tratando con ellos, Señor, como el hijo pródigo, Señor, cuando volvió, Señor, a su Padre, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, a ellos a tus pies, Padre. Pon ese primer amor, Padre, en ellos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que tengas misericordia, Padre, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y con este mismo espíritu de oración, mientras que estamos entre un grupo de oración y otro, también podemos alabar al Señor con canciones también un poco más alegres. Y dice la primera estrofa de esta alabanza, que dice que con amor nos abrazamos, pero como no nos podemos abrazar físicamente, sí que puedes mirar al hermano y darle esa mirada de amor, de cariño. Y antes de seguir pasando al próximo bloque de oración, pues vamos a decir que en este día queremos celebrar el gozo de la salvación del Señor. Amén. En este día celebramos el gozo de tu salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, el Salvador maravilloso. Hoy demos gloria y honor. Hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor, y en la ansiedad ellos se agitan, viviendo en su dolor. Pero tú tienes la respuesta, a Jesucristo el Salvador. Refleja hoy, manifiesta a otros su gran amor, a otros su gran amor, a otros su gran amor. Aleluya. Seguimos orando al Señor en este tercer bloque. Voy a pedir a nuestro hermano Fran que él pueda dirigirnos por este tercer bloque de oración para que pongamos delante de él estas necesidades y también estas maneras de agradecer al Señor. Vamos a seguir orando al Señor y Fran nos dirige. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por habernos reunido aquí a todos, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos por aquellos familiares que perdieron un ser querido, Señor, que lo estés cuidando, Señor, que lo estés consolando, Señor, que sea tu Santo Espíritu consolando sus vidas, Señor, que puedan venir a ti, Señor amado, que puedan reconocer que tú eres el único Dios, amado. Asimismo, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que tienen dolencias físicas, Señor, que tú puedas poner tu mano sanadora sobre ellos, Señor amado, que estés poniendo ahí, les estés dando sanidad, Señor, que quites todo dolor sobre ellos, Señor amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos también por nuestros hermanos mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Tercita, Gladys y los demás hermanos, Señor, que ahora no están aquí con nosotros presentes, Señor, que nos están viendo a través de internet, Señor, que tú estés en su lugar bendiciéndolos, Señor, que estés tú poniendo tu mano sanadora, Señor, que tu Espíritu también esté con ellos, Señor amado, esté tocándole y bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos, igual que los que estamos aquí presentes, Padre amado, te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén. Y también gratitud por los hermanos que han recibido el alta, Señor, incluso yo soy uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás conmigo, Señor. En todo este momento de dificultad, Señor, tú nunca me has abandonado, Señor amado. A pesar de la situación que estaba, Señor, tú siempre estás ahí conmigo, Señor. Así mismo te doy gracias por aquellos hermanos que también tienen el alta, Señor. Que tú estés bendiciendo sus vidas, amado Dios. Te lo pido, Señor amado, que sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Asimismo, Padre, te pedimos por la operación de nuestro hermano Carlos, Señor, que le estés bendiciendo, Señor, en esa operación, Señor, que seas tú poniendo tu mano, Señor. Que seas tú poniendo tu mano, Señor, que esa operación salga conforme a tu voluntad, Señor. Que tú no dejes a aquel hermano, Señor. Que seas tú, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno y escucha cada oración, y escucha cada alabanza, y escucha todo lo que hay en el corazón. Amén. Vamos a seguir alabándole con alegría, porque hay muchas formas de alabar su nombre, como dice este corito, pero hoy vamos a alabarle así, remolineando. Amén. Formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh mi Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh mi Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real hacia el Señor que está tan pequeño. Por causa de él yo me haré más vil, por causa de él yo me haré más vil. La 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 la, hey hey, la 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 la. Celebraremos a mi Señor, remolineando, remolineando, me haré más vil por causa del Señor, remolineando, remolineando, celebraremos a mi Señor, remolineando, remolineando, me haré más vil por causa del Señor, me haré más vil por causa del Señor, me haré más vil por causa del Señor. Gloria al Cristo, amén. 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 Te damos gracias, Señor, porque estás en este lugar, Padre. Aleluya. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, damos gracias al Señor. Mientras vamos abriendo nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22, que es el versículo que memorizamos hoy, tenemos los testimonios de algunos hermanos que Dios ha hecho cosas buenas en su vida y que quieren compartir con nosotros. Hoy voy a ser un poco descortés porque voy a empezar yo dando testimonio. Le doy gracias al Señor porque mi esposa ayer puso su vida por mí. Es decir, y literalmente, ayer cuando estábamos aquí en la iglesia, serían las 8:30, 9, no sé qué hora sería, o por ahí estaría, 8:30 por ahí. Estaba con Jorge explicando las cosas que íbamos a hacer y nos subimos en la escalera para poder ver desde alto algunas cosas, y la escalera pues se resbaló unos 30 centímetros, pero yo no me di ni cuenta que la escalera se resbaló. Entonces mi esposa por detrás, estaba ahí como sostén de su esposo, pues puso el pie en la escalera, pero no por arriba, sino por debajo, y entonces con su pie pudo cortar que la cadera siguiera desplazándose, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque al final, cuando decimos que somos una familia pastoral, es hasta para eso, ¿verdad? Hasta para subirse en una escalera. Y doy gracias al Señor. Esta mañana, pues, le está dando muchos cariños, muchos amores. Es decir, hoy no le preparé el desayuno. Hoy lo que he hecho ha sido que mientras estaba ella durmiendo, le estaba dando un masajito en el pie y orando por ella para que pudiera. Y ya se encuentra un poquito mejor. Lo importante es que no tiene nada roto, simplemente ha sido el moratón. Y por eso no ha podido remolinear, solamente ha movido la pandereta así un poquito, muy, muy comedida ella. Pero le damos gracias al Señor. Ahora vamos a escuchar el testimonio de la hija de Norlinda, que se llama Vanessa. Ella no ha venido a la iglesia nunca, pero sin embargo durante el tiempo de la pandemia
ha visto todos los cultos a través de internet, hasta el punto que nos ha dicho que ahora cuando ya la cosa esté más tranquila, ella quiere venir y participar de los cultos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Hermanos, hay muchas personas que nos están viendo y que son parte de nuestra iglesia y queremos hacerlas partícipes, y por eso los testimonios nos hacen crecer a los que estamos presentes y a los que nos escuchan también a través de internet, y le mandamos un beso tanto a Vanessa como a su hijo Esteban. Vamos a escucharla. Buenos días, pastores Fran y Rocío y hermanos de la iglesia. Mi nombre es Vanessa, soy hija de la hermana Norlinda. Quería mandarles este audio. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por su infinita misericordia por todos y cada uno de nosotros. Agradecerle a ustedes, hermanos, y a la iglesia, porque sé que han estado orando por mí. Sé que he estado en sus oraciones, porque estuve mal. No sé si al final llegué a tener el virus o no, pero sí he tenido muchos de esos síntomas, que ha sido muy duro. Pero gracias a Dios y a vosotros, hoy puedo decir que estoy bien. Hoy empiezo a trabajar al 100%. Estoy muy contenta por ello. Nunca me cansaré de agradecer a Dios por todo lo que hace en mi vida, hace en mi familia. Y a vosotros también, hermanos y pastores. Gracias, de corazón, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que hacéis y lo que siguen haciendo por cada uno de nosotros. Y gracias a nuestro Padre Santo, porque Él es el único que siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas, y sin Él no somos nada. Él es nuestro médico, Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano. Él es el único, hermanos y pastores. Todo este tiempo de confinamiento he estado viendo los cultos por detrás de la pantalla, como decía el pastor Fran, y de verdad estoy muy contenta porque eran testimonios, eran cultos que me llegaban en el alma. Muchísimas gracias por todo, que Dios los bendiga de corazón. Y que tengan una buena tarde. Buenos días. Muy bien, pues gloria a Dios por eso. Ahí tenemos el testimonio de Vanessa. Les mandamos todo nuestro cariño y amor a ella y a su familia. Ahora vamos a... Este testimonio ha sido, creo que esta mañana, ¿verdad? Ha sido este testimonio. Como sabéis, Desayuno con Fe pues se envía a todos los hermanos de la iglesia y a las personas con las que queremos darle testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Es una manera clara, concreta y concisa de llevar un mensaje, sobre todo por las mañanas, a las personas. Pues hoy nos hemos despertado con este mensaje que queremos haceros partícipes, que ha sido una grata sorpresa. La semana pasada os decíamos que en la televisión comarcal de Jerez de la Frontera, de San Lucas de Barrameda, la parte sur de España, a través de la televisión se proyecta Desayuno con Fe, por medio del programa Sembrando Esperanza, un programa evangélico, y hoy se nos ha llegado esta noticia que para nosotros ha sido de gratitud al Señor. Vamos a escucharlo. Bueno, nos lo manda Juan Antonio, él es presidente de los Gedeones, era presidente de los Gedeones en España, y es una persona que conocemos de Sevilla de hace muchísimos años, y él reenvía Desayuno con Fe a varias personas, pero hoy nos dice así: hay 2 pastores en Barcelona que están enganchados con los Desayunos con Fe, y cientos de personas lo escuchan, todos de sus congregaciones y también de la calle. Uno de estos pastores fue Gedeón, responsable de toda Cataluña, y lo ha metido en el Facebook de Gedeones Internacionales para los 202 países del mundo. Fran, una bendición. Pues gloria a Dios, es una bendición del Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor. La verdad que el Señor no nos deja de sorprender, es decir, algo tan cortito, algo tan concreto, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Repite conmigo: la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando das un folleto, estás sembrando la palabra. Cuando estás compartiendo tu fe, estás sembrando la palabra. No dejemos de compartir. Ayer la palabra del pastor Tony fue muy bonita, ¿verdad? Acerca de lo... Ahora se me ha olvidado el tema de lo que predicó ayer el pastor Tony, que lo escuché esta mañana. Que estemos contentos en todo momento, a través, por medio de Filipenses, ¿verdad? Que estuvo leyendo acerca de que tenemos que tener gozo con lo que tenemos y no aspirar a lo que no tenemos y no vivir por encima de lo que podemos llegar a poseer, ¿verdad?
Cada palabra está siendo un instrumento de bendición. Porque lo importante no es las siglas de Benecer, ni siquiera quién es el portador del mensaje, sino lo importante es el mensaje de Jesús. Eso es el verdaderamente importante. No es cuestión de quién es el mensajero, en este caso quién habla, ni tampoco la organización que lo promueve, sino que es hablar la palabra del Señor. Al igual que Pedro lo puede hacer a través de la música, otros lo pueden hacer a través de su testimonio. No nos callemos, porque el día que nos callemos, las piedras hablarían. Y qué triste, ¿verdad?, que tengan que hablar las piedras. Por lo tanto, hermanos, sigamos predicando la palabra del Señor. Pues ahora sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Alguien se sabe el versículo 22 de memoria antes de poder decir todos los versículos que tenemos? Es muy sencillo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, ¿qué?, es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso es el versículo 22. Venga, vamos a hacer... Ahí que ve cómo estoy con vosotros, estoy como los niños pequeños, ¿verdad? Haciéndose el avión con la cuchara para que... Vamos entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Todos juntos a la vez? Qué bien se ve desde aquí, ¿verdad? Yo digo, madre mía, ya esta iglesia está ahí memorizando. Quítame la pantalla, por favor. Vamos a desarrollar vamos a desarrollar esa mente que el Señor nos ha dado. Más vosotros tenéis la mente de Cristo, por lo menos eso dice mi Biblia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien, ese es el versículo 22. Ahora, vamos a hacer Primera de Juan, el capítulo 1, lo vamos a recordar de memoria. Luego vamos a hacer el capítulo 2, del 1 hasta el 22. Rejane se lo sabe, ¿verdad? ¿Alguien más? Mi esposa se sabe un trozo. Ruth se sabe otro trozo. Ismael se sabe otro trozo. Y todos nos sabemos el versículo 22 ahora, ¿verdad? Venga, pues hago yo el capítulo 1, luego, no, porque entonces el capítulo 2 no lo sabéis, o sabéis el capítulo 1. Pues venga, pues entonces empezamos entonces con el capítulo 1 y luego Rejane y yo hacemos el capítulo 2, ¿vale? ¿Te sabes alguno del capítulo 2? Perfecto. Pues, ¿quién empieza? Ismael, ¿no? Ismael, ¿empieza usted con los versículos? Traiga, por favor, el micrófono y así entre todos memorizamos esta palabra del Señor. No perdemos el tiempo, lo invertimos. Algún día os acordaréis de esto que estamos haciendo, porque esto es parte de dar culto al Señor, grabar en las tablas de nuestro corazón la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Al 5, venga, empezamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje... Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Muy bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Ya el capítulo 1 lo tenemos, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos por el capítulo 2. Corazón mío. Capítulo 2. Del 1 al 10. ¿Del 1? Al 10. Al 10. Pues entonces, Rejane, luego del 11, si te parece bien, del 11 al 15 y yo del 16 al 22. ¿Te parece bien? Venga, perfecto. Pues venga, vamos entonces.
Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar pero como... el que guarda su palabra. Estoy confusa. El que guarda su palabra, en este verdaderamente... El amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio, que es la palabra de Dios que habéis tenido desde el principio. Sino también os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que permanece en él y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Perfecto. Hasta el Versículo del 11 al 15, Rejane. Sí. Pero ele que aborrece a seu irmão está em tinieblas e anda em tinieblas, e não sabe aonde vai, porque as tinieblas lhe ha cegado os olhos. 11, não? 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conheceis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy forte e a palavra de Deus permanece em vosotros e habéis vencido al maligno. No améis. Agora é o 15, não? Não améis al mundo e nem as coisas que estão em el mundo. Se algum ama el mundo, el amor del Padre não está em ele. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, oíste que fue dicho, ya es el último tiempo y el anticristo ya viene. Así, ahora han surgido entre vosotros muchos anticristos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, por eso conocéis todas las cosas. Versículo 21. La primera palabra. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Porque ninguna mentira proviene de la verdad. Ahora el versículo 22, que no lo sabemos todos juntos, ¿verdad? ¿Sí o no? Venga, ¿qué dice? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, que Jesús es el Cristo. Muy bien, gloria al Señor. Pues vamos entonces ahora a explicar este versículo 22 antes de concluir hoy con el estudio de Joel. Este versículo 22 es una doble pregunta que Juan tiene que confrontar a la iglesia. ¿Por qué Juan está enfatizando tanto sobre la divinidad de Jesús? Porque en el tiempo en el que Juan tiene que vivir es un tiempo en el cual se pone en duda que Jesús fuera Dios, hasta el punto de que se pone en duda el nacimiento de Jesús como un hombre, sino más bien como un espíritu. Entonces Juan, en medio de esa herejía que estaba surgiendo en medio de los cristianos que no habían conocido a Cristo, Juan tiene que resaltar que Jesús es Dios. Y si nos damos cuenta, hoy estamos en el siglo XXI y hay religiones llamadas cristianas que hoy día le cuesta aceptar esta misma realidad espiritual, que Jesús es Dios. Te lo catalogan como un revolucionario político, como un profeta. ¿Lo has escuchado alguna vez, verdad? Te lo catalogan como alguien superior a los ángeles, pero muchas personas no son capaces de aceptar
a Jesús como Dios. Esto es algo que nosotros, los cristianos, tenemos superado. Es decir, nosotros siempre hemos podido decir que el agua sigue siendo agua cuando es líquida, cuando está congelada, que es hielo, y cuando es gaseosa, que es vapor. ¿Y en qué momento deja de ser agua el agua? En ninguno, porque lo que cambia es el estado del agua, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Pues cuando nosotros vemos la naturaleza, esa realidad del agua en diferentes estados, también podemos ver a Dios en diferentes estados sin perder en ningún momento su identidad divina. En este caso, Dios es Padre, que es el énfasis que da el Antiguo Testamento, ¿verdad? A Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los patriarcas. Dios es Padre. Luego vemos en el Nuevo Testamento a Dios es Hijo, Dios se encarnó, ¿verdad?, en un ser humano llamado Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, ¿verdad? Así es como le gustaba que le llamasen, ¿verdad?, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que ahí Él limitó su deidad como consecuencia de que nos amaba para poder pagar el precio que nosotros ninguno hubiéramos pagado, ni por nosotros mismos y mucho menos por la humanidad. Él hizo lo que hemos leído en Hebreos, entrar en el lugar santísimo, rociar la sangre en la cruz del Calvario para la remisión de cada uno de nuestros pecados. Jesús dice, antes de marcharse, os es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Ahí vemos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario? Porque mientras Dios estuviera en cuerpo, Jesús no podía estar en Samaria y en Jerusalén a la misma vez. Por una sencilla razón, porque en el momento que se encarnó, Él limitó su divinidad a un cuerpo. Por eso cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él lo que estaba intentando decir es, si os conviene que yo deje de estar en cuerpo, porque el Espíritu tiene la maravilla de que hoy nos están viendo a través de Internet personas que están en casa viendo el culto, que no pueden salir porque están cuidándose por la pandemia, y el Espíritu está con ellos. Pero es que también el Espíritu está con nosotros. Pero a la vez el Espíritu está con los hermanos que pueden estar en otro continente, como el continente africano, o puede estar con otros como el continente americano. Porque Dios, al ser Espíritu, está en todo lugar y está con aquellos que invocan su nombre. Por lo tanto, que Jesús entregara su vida por nosotros era para salvación de pecados, para remisión de nuestros pecados. Y que viniera el Espíritu Santo es para que su omnipresencia se hiciera manifiesta en toda su iglesia, en toda la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando Juan está intentando resaltar esta enseñanza en esta epístola, el evangelio del amor, ¿verdad?, el evangelista del amor, el apóstol del amor, el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, lo que está intentando decir es, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, ¿qué? Es el Cristo, el ungido, es el Hijo es Dios. ¿Quién? Ese es el mentiroso. Este es el anticristo. ¿Qué significa anticristo? Opuesto a Cristo. Cuando tú te encuentras con cristianos, supuestamente cristianos, que ponen títulos en sus lugares que dice esto es un lugar cristiano, pero luego no son capaces de aceptar la vida de Jesús como Dios, realmente no lo son. Porque te voy a decir una cosa, dar bolsa de comida como hacemos nosotros lo hace cualquier ONG en el mundo. Y no son cristianos. Pero nosotros sí somos hijos de Dios. Y no solamente nos conformamos con llenar el estómago de alguien que lo necesita, sino con algo más importante, llenar su corazón con la persona más importante de su vida, que es Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que entender que el anticristo, el espíritu del anticristo, lo que va a manifestarse en estos tiempos que vamos a vivir, es esto mismo. El espíritu del anticristo lo que va a manifestar es que va a cerrar todas las puertas a aquel que trae remisión de pecados, a aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para dar nosotros salvación y vida eterna. Cuando surja el anticristo, una de las cosas que va a hacer es identificarse como cristiano, pero nunca identificará a Cristo como Dios, porque Él va a ocuparse ese lugar, como la bestia. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser sabios ante esto, porque muchos se llaman ser lo que luego sus vidas no son capaces de demostrar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria al Señor. Muy bien. Pues hermanos, dicho esto, vamos ahora al profeta Joel, si os parece bien. Vamos al profeta Joel, que es el profeta que tenemos que estudiar en esta tarde.
Joel. Sabéis que llevamos varias semanas estudiando el profeta Joel y hoy, pues Dios mediante, vamos a concluir este libro para la semana que viene, entrar en el libro de Amós, otro profeta precioso, que vamos a aprender mucho acerca de él. De Amós. Vamos a orar por dos motivos. Primero, para que no hable yo, sino que hable el Espíritu Santo. Y segundo, vamos a orar para que no suene el teléfono móvil de nadie. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual tú puedas hablar a través nuestra, Señor. No permitas, Padre, que ninguna palabra de mis labios salga de la carne, sino que sea conforme a tu Espíritu, Señor. Tú eres santo, eres un Dios santo, y este tiempo es santo, Señor. Que no haya nada que nos entretenga, que nos distraiga, sino que podamos poner nuestros oídos atentos a tu voz, Señor, y que nuestros corazones se puedan, Señor, acercar al tuyo, Señor, para poder, Señor, retener aquello que tú quieres hablarnos y que va a traer revelación y desafío a nuestra vida, Padre. Tanto aquellos que están en casa, como aquellos que verán el culto por la noche, como aquellos que lo verán mañana en sus trabajos, Señor, que seas tú hablando en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada, cuando estábamos hablando acerca del profeta Joel, hablamos que el capítulo 1 describía con mucha claridad la sequía devastadora que tuvo que vivir el pueblo de Israel, ¿os acordáis? Y cómo luego en el capítulo 2 del profeta Joel utiliza el juicio de Dios en ese momento, que es la sequía, que la langosta, que el saltón, que el revoltón, ¿verdad? Que son animales, que son insectos, que se comían las cosechas. Eso fue entendido por el profeta como un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel como consecuencia de haber dado la espalda al Dios creador. En el capítulo 2, Joel le da una vuelta de tuerca diciendo que en el juicio de Dios, que es superior a esta sequía y a estos animales que se están comiendo las cosechas, él es capaz de manifestar que ve en visiones como aspectos de caballos, ¿verdad?, que van a la batalla, ¿verdad?, como vimos en Joel capítulo 2, versículo 4, o también como vimos hombres como que van vestidos de guerra para la batalla, hablando de ese tema tan escatológico que es el día del Señor. Dijimos que el profeta Joel es un profeta que presenta la visión telescópica. ¿Qué significa eso? Que puede ver que su palabra tiene un cumplimiento directo en ese momento, como es una sequía, y a su vez se proyecta hacia un futuro que es la venida del Hijo del Hombre, donde todo ojo lo verá y donde todos nosotros vamos a ser juzgados. Algunos piensan que los cristianos no vamos a ser juzgados, pero es todo lo contrario. El juicio de Dios comienza por su iglesia. ¿Y sabes lo que significa eso? Agárrate los machos. Los machos son los remaches, ¿verdad? Los tornillos, agárrate bien. Porque el juicio de Dios va a comenzar por la iglesia. Algunas veces pensamos que va a comenzar por el vecino pecador que no conoce de Cristo. No. Comienza por nosotros. En este tiempo de pandemia podemos ver el juicio de Dios. Ahora, ¿eso significa que Cristo ya ha venido? No. Esto simplemente es principios de dolores. Esto es como cuando empezó a tener una embarazada contracciones, ¿verdad? Pero todavía ni siquiera había dilatado para dar a luz. Pues lo mismo pasa. Estamos viendo señales de cumplimientos de aquellas cosas que ya vienen escritas en la palabra, como en Isaías 24, que ya lo leímos, ¿os acordáis? Y que solamente nos proyectan al día del Señor, ese día en el cual todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Otro asunto que presenta a Joel, vimos, es en la predicación de Pedro. Pedro, como pescador, era un hombre del vulgo, un hombre que no tenía estudios, sin embargo un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que a pesar de meter la pata como ningún otro apóstol, que sepamos, también fue el único apóstol que cuando predicaba lleno del Espíritu Santo, miles de almas venían a los pies del Señor. Por lo tanto, no solamente señalemos a Pedro porque era un hombre impulsivo y sanguíneo y a veces incluso sanguinario, acordaros de la oreja, sino también resaltemos a Pedro como un hombre que fue capaz de humillarse ante el Señor, llorar amargamente porque le negó, pedirle perdón al Señor, ser restaurado por el Señor y predicar una palabra que está escrita en el profeta Joel.
Por eso cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 16 al 21, lo podemos poner en pantalla, Ismael. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 16 al 21, Pedro, lleno del Espíritu Santo, utiliza las palabras de este profeta, del profeta que estamos estudiando. Ahí nos quedamos, no sé si os acordáis, ahí es donde terminamos la semana pasada. Decía, mas esto es lo dicho por el profeta, ¿qué? Joel. ¿Os acordáis qué significaba Joel? Dios levanta. Dios es Dios, ¿verdad? Lo que dice Dios, ay, eso sí pesa, ¿verdad? Cuando Dios dice una cosa, hermano, se puede secar la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, ¿verdad? Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Podemos seguir leyendo, pero no lo vamos a hacer porque ya lo leímos la semana pasada. Pero quiero destacar algo. Esta palabra de Joel no era una señal de que inmediatamente Cristo iba a venir, sino era una luz que ilumina el camino para la venida de Cristo. Porque ¿qué dijo Cristo antes de marchar? No os dejaré huérfanos, os dejaré al Espíritu Santo. Cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo, volveré. El que prometió que iba a venir, vino. El que prometió que iba a resucitar, resucitó. El que prometió que iba a traer salvación y vida eterna, ha traído salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Pues ese mismo Dios que prometió, volveré, ese Dios promete que volverá. Porque Dios cumple con sus palabras, hermanos. Ahora, el día de Pentecostés es una muestra del poder de Dios y de la obra del Espíritu Santo en su totalidad para la iglesia, que Él solamente nos impulsa a estar preparados para la venida del Mesías. Ahora, ¿cuál es el tema más característico en Joel? El día del Señor. ¿Sabes cuántas veces se utiliza el día del Señor en el Antiguo Testamento? 19 veces. Me gustaría que pudierais buscar en vuestras Biblias rápidamente diferentes textos en los cuales vas a encontrar que el día del Señor es un tema recurrente continuamente en los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si es recurrente en los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuánto más no va a ser en la iglesia neotestamentaria, es decir, nosotros, cuando el día del Señor cada día está más cerca? Mira lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 12. Vosotros que buscáis en la Biblia rápida, y también Ismael tiene el ordenador, Isaías capítulo 2, versículo 12 dice, porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo ¿qué? Soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será ¿qué? Abatido. ¿Saben lo que hay antes del abatimiento? Soberbia. ¿Saben lo que hay antes del quebranto? Orgullo. ¿Saben lo que hay antes de la venida del Señor? El derramamiento de su Espíritu, que es en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué dice Ezequiel 13:5? En Ezequiel capítulo 13, versículo 5, otro profeta, hemos leído Isaías, ahora vamos a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, versículo 13:5, dice la palabra de Dios, Ezequiel 13:5, fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí? Dice Ezequiel, ¿no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla? ¿En qué día? En el día del Señor. Pero también Amós, que vamos a estudiar la semana que viene, nos habla del día del Señor. En el profeta Amós, capítulo 5, versículo 18, se nos dice claramente, y además lo dice por 2 veces, en el mismo versículo Amós enfatiza el día del Señor. Mira, hay de los que desean el día de ¿qué? ¿Cuántos queréis que venga el Señor? ¿Queréis que venga el Señor, verdad? Dice, hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? ¿Será de tinieblas? Y no de... Vaya palabra. Hemos dicho que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? El que esté firme que mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Yo creo que Pablo, si dijo eso, es por algún motivo. Yo, hermano, tengo temor y temblor. No porque sé dónde voy, pero me avergüenzo de haber sido quien he sido. Y algunas veces me avergüenzo,
os lo confieso, de las cosas que he podido hacer aún siendo hijo de Dios. Y el Señor lo sabe. Y cuando uno reconoce su problema, es el principio de su cambio. Porque si tú no tienes manera de reconocer tu problema, entonces es que realmente no quieres cambiar nada en tu vida. También Abdías es otro profeta que vamos a estudiar transcurrido el verano. En Abdías versículo 15, Abdías solamente tiene un capítulo, solamente tiene una parte escrita, y el versículo 15 dice, porque cercano está ¿qué? El día del Señor, sobre todas ¿qué? Las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Pero Sofonías capítulo 1 versículo 7 también nos habla del día del Señor. En Sofonías capítulo 1 versículo 7 tenemos ahí la palabra que dice, calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto ¿a quién? Tú eres convidado de Cristo. No te cueles en la fiesta. Jesús contó una historia sobre que alguien se coló en la fiesta sin estar bien vestido. Y Apocalipsis dice que la ropa resplandeciente de los santos son las obras justas. Iglesia de Cristo, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. ¿Qué dice también Zacarías 14.1? Zacarías 14.1 nos dice la palabra del Señor en Zacarías 14.1, otro profeta del Antiguo Testamento. Os estoy intentando demostrar que el tema del día del Señor no solamente es Joel, sino que todos los profetas en el Antiguo Testamento hablan de la venida del Señor. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Eso dice. Ese día serán repartidos tus despojos. Dice Malaquías capítulo 4 versículo 5. Malaquías capítulo 4 versículo 5, otro profeta. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Y fíjate cómo lo describe, como un día grande y terrible. Quiero deciros, hermanos, que el día del Señor tiene muchas luces, muchas señales, como el día de Pentecostés, una muestra del poder del Espíritu Santo. Pero hay que saber diferenciar entre esas señales y el día del Señor, que es su segunda venida, porque ahí habrá juicio. Lo hablé con Fran estando en confinamiento porque todavía no podíamos vernos y tuvimos una conversación sobre, porque le preguntó a una chica de otra iglesia, seguramente Fran se acuerda ahora de esa chica de otra iglesia que dijo, pero pastor, la iglesia de Cristo dice la Biblia que no pasa por la gran tribulación y lo que estamos viviendo es una tribulación. Digo, evidentemente, es correcto, ¿te acuerdas? No es lo mismo pasar por tribulaciones, porque todos pasamos por tribulaciones en nuestra vida, que por pasar por la gran tribulación. Es que hay una gran diferencia. Porque en la gran tribulación, entre otras cosas, no vamos a tener ni al Espíritu de Dios, al Consolador. Y quien pase por Él es porque realmente no fue llevado con la iglesia del Señor. Y con su propia sangre tendrá que pagar el precio de la fe. Por eso tenemos que aprender a diferenciar entre las señales que nos indican el día del Señor. Yo considero que estamos viviendo en el día del Señor. Pero en el cumplimiento de ese gran día del Señor, grande y terrible, eso solamente será el día en que Cristo venga desde los cielos y todo ojo lo pueda ver, como las tribulaciones que podemos vivir y como la gran tribulación que no vivirá la iglesia de Cristo, porque dice la Biblia que nosotros somos librados de la ira venidera. Mira, hay otro tema que es importante sobre el día del Señor. Se hablan de turbaciones sísmicas. ¿Sabes que la Biblia habla de turbaciones sísmicas? Verás como que lo que dice la Biblia es lo que está pasando en nuestros tiempos. Abre tu Biblia, por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 31, y vas a darte cuenta de que hay turbaciones sísmicas. En el capítulo 2, versículo 31, o en el capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso ¿de qué? Del Señor. ¿Sabéis que cada día el sol es una estrella? Lo sabéis, ¿verdad? La luna es un satélite porque no desprende luz, lo que hace es refleja la luz del sol. Eso es bueno, pero mejor lo decimos por si acaso, ¿verdad? Y el sol es una estrella que ahora mismo está en su juventud.
pero una estrella también que se apagará. Las estrellas en este mundo todas se apagan. Y dice también Joel capítulo 3, versículo 16. Joel capítulo 3, versículo 16. Joel capítulo 3, versículo 16. ¿Se ha quedado pillado? ¿No va entonces? Vale, ahí lo tenéis. Ah, no, ahora se ha cambiado de color. Bueno, en Joel capítulo 3, versículo 16, lo tenéis ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Y qué dice que temblará? ¿Los cielos y qué? Estos son contracciones. Los terremotos que está viendo son contracciones de la venida del Señor. Pero también dice la Biblia que en el día del Señor habrá problemas climatológicos. Hemos hablado de temblores. Ahora vamos a hablar de problemas climatológicos. ¿Puedes leer, si te parece bien, Ezequiel 13:5? Y para que veas que lo que dice la Biblia se está cumpliendo en nuestros tiempos. Ezequiel 13:5. Os estoy intentando hablar del día del Señor, de lo que dice la Biblia acerca del día del Señor y cómo en nuestros tiempos estamos viendo la señal. Ya lo tenemos, ha resucitado la pantalla. Gloria al Señor. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme ¿en qué? En la batalla en el día del Señor. Si sigues leyendo este Ezequiel, ahí te vas a dar cuenta de los problemas climatológicos que vive el pueblo y que nosotros en los días que estamos viviendo podemos estar percibiendo, porque realmente pasamos del frío al calor abrasador prácticamente hasta en el mismo día. En el versículo 11 lo tenemos. Mira lo que dice el versículo 11. Ezequiel capítulo 13, versículo 11. Mira lo que dice. ¿Lo leemos? Dice: di a los recubridores con lodo suelto que caerá, que vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que le hagan caer y viento tempestuoso que ¿qué? Que le romperá. ¿Estás viviendo en esta época en la que está cumpliéndose esta palabra? El día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Pero también dice que habrá nubes y oscuridad espesa. Sofonías capítulo 1, versículo 7. Sofonías capítulo 1, versículo 7. Sé que estamos buscando mucho en la Biblia, pero es que es la única manera de aprender. Sofonías capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Si sigues leyendo los versículos 7 en adelante, vas a darte cuenta que habla de nubes y de oscuridad espesa. Es decir, vivimos en una época donde las cosas cada vez se ven con menos claridad. Cada vez el futuro es más incierto. ¿No te suena esa frase de algo en estos días? Incertidumbre, inseguridad. Me duele algo pero no voy al hospital porque tengo el miedo a ver si cojo, a ver si pillo, a ver si el bicho, y yo no me muevo de aquí. Vivimos en una inseguridad. Y en medio de este caldo de cultivo, el anticristo tiene que sacar la cabeza. Y la va a sacar, porque el mundo se está yendo a pique. Económica, política, moralmente, espiritualmente. Y la tiene que sacar. Y tenemos que estar preparados, porque el día del Señor está cerca. También hablamos de turbulencia cósmica. Sí, turbulencia cósmica. Porque cuando lees Joel capítulo 2, te das cuenta de que el sol se convertirá, dicen, en tinieblas y la luna en sangre. Así, por lo tanto, el cielo también va a manifestar las señales del día del Señor. Hermanos, como resultado del día del Señor, habrá bendiciones físicas, tiempos fructíferos y de prosperidad. ¿Para quiénes? Para los que hemos confiado en aquel que murió en la cruz del Calvario. Es un día en el que el juicio es derramado sobre los pecadores, que más tarde lleva a bendición sobre el que ha sido penitente y reafirmación del pacto de Dios con su pueblo. Solamente el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en este permanece. Dice que en los posteros tiempos, bienaventurado el varón que permanece, que persevera, porque ese será salvo. Hermanos, se nos habla también de los sacrificios del templo que hemos leído en Hebreos.
En Hebreos capítulo 10, versículo 10, me gustaría que hiciéramos esa referencia profética. En Hebreos, hemos leído Hebreos, aunque el capítulo 10 lo leeremos la semana que viene. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, se nos hablan de los sacrificios de su templo, que eran solamente una sombra sobre el verdadero sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando en Israel se hacían sacrificios en el templo para expiar los pecados del pueblo, como hacía el sacerdote que entraba y sacrificaba un animal, eso simplemente era una muestra, una señal de lo que Cristo iba a hacer el día que muera en la cruz del Calvario. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo. Y ahora mira lo importante que es esto. Hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Por eso nosotros la cena del Señor, y esto es doctrina, ¿vale? ¿Por qué nosotros la cena del Señor no decimos que comemos carne y bebemos sangre? Porque si dijéramos que cada vez que partimos el domingo lo vamos a hacer. El domingo ya hemos preparado un protocolo para, cumpliendo con las normas de seguridad y de higiene, podamos participar del pan y del vino. Ya lo vais a ver, no os asustéis. Y el domingo el que venga al culto podrá participar. El pan y el vino es simplemente un símbolo. Si nosotros enseñamos que estamos comiendo carne y que estamos comiendo sangre, ¿cuántas veces Cristo ha muerto en estos últimos 21 siglos de historia? Dice que el sacrificio es una vez hecho y para siempre. Por lo tanto, grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Y sabe lo que dice Joel? Y esta pregunta es la que quiero que te quedes en esta noche con él. En Joel capítulo 2, versículo 11, hace una pregunta. Yo creo que nos hace a cada uno de nosotros una pregunta. Joel capítulo 2, versículo 11 te dice, ¿quién podrá soportarlo? Todos queremos que venga el Señor, lo queremos. Pero Joel te dice, espérate, ¿quién podrá soportarlo? Tú sabes que Moisés se escondió detrás de... se escondió, ¿verdad? Se metió en una hendidura, creo que ese es el término bíblico. Se escondió en una hendidura cuando dijo, y en nombre del Señor, y cuando solamente vio las espaldas, dice, las espaldas, y brillaba como un cohete, ¿eh? Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Para nosotros, ¿qué es una hormiga? Algo tan insignificante, ¿verdad? Yo me siento más pequeño que una hormiga ante el creador de los cielos y la tierra. Eso de yo tengo a Dios, eso me cuesta trabajo decirlo. Yo soy más de decir, el Señor me tiene a mí. Será, perdonadme mi modestia, pero eso de yo tengo a Dios y yo tengo la verdad y yo para arriba y yo para abajo y el yo y tal. Eso es peligroso. ¿Y por qué no es mejor decir la verdad nos tiene a nosotros? En vez de decir yo tengo al Espíritu, ¿no es más bíblico decir el Espíritu me tiene a mí? Yo acepto a Jesús. Bueno, y si lo piensas bien, ¿no es mejor dicho me rindo a Él? Porque da la sensación como yo tengo la sartén por el mango. El día del Señor, ¿quién podrá soportarlo? En ocasiones nosotros decimos tantas cosas que pueden ser, que rozan lo que sería la irregularidad bíblica. Pero que el Señor, que es bueno y misericordioso, sabe que en nuestro corazón, cuando no hay maldad, hay cosas que decimos y el Señor tiene que sonreír. Es como cuando escuchas a un neófito orar, ¿verdad? Escuchas a una persona nueva creyente orar y dice, uy, mira lo que ha dicho, ¿verdad? Y yo sonrío. ¿Por qué? Porque digo, la única manera de que aprenda una persona nueva a orar es orando. Y si siempre ponemos en la iglesia a orar a los mismos, serán oraciones preciosas a la luz de la tele, a los que nos escuchan. Pero el Señor quiere escuchar a los nuevos, a los más pequeños. Y la iglesia tiene que ser un lugar de crecimiento, ¿verdad? Es como dar la oportunidad para que predique la gente en la iglesia, ¿verdad? Es decir, estamos esperando que pase el tema del confinamiento, en este caso la desescalada, para que puedan predicar jóvenes en esta congregación en la iglesia, como lo ha hecho Lander o como lo han hecho otros hermanos de la iglesia que estáis presentes, que habéis compartido la palabra del Señor. Queremos que os equivoquéis, porque la única manera de equivocarse, la única manera de aprender es equivocándose. Y hay veces que pensamos que uno nace aprendiendo, y hermano, así no funciona. Necesitamos
en ocasiones tropezar juntos, sonreír y seguir hacia adelante. Y es así. El libro de Joel es importante porque muestra el mensaje de Dios muchas veces para venir de una manera clara y sobre todo donde los acontecimientos de la naturaleza nos van a indicar su segunda venida. La verdad del libro tiene sus raíces en la desastrosa plaga de langostas que se comieron los cultivos de Israel. Pero Joel utilizó esa visión momentánea o esa realidad momentánea para proyectar al pueblo en un día grande y espantoso que era la venida de Cristo. El profeta enseña que el Señor puede valerse de un desastre natural para llevar a su pueblo a una renovada percepción de su voluntad. Hay veces que ocurren cosas en nuestra vida que decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero el Señor sabe. Ayer, os lo confieso, ayer fue mi esposa cuando le digo, cariño, me ha dicho Jorge que a las 8 quedamos en la iglesia, vale pues. Y me dice ella, voy contigo. Ha habido veces que me ha dicho, bueno, pues ve tú y yo me quedo. Y vino conmigo. Y ahora yo me pregunto, esta mañana orando, cuando estaba orando, ¿qué hubiera pasado si su pie no hubiera estado ahí en el momento? Hay cosas que Dios hace y dices tú, pero Señor, Dios sigue teniendo el control. Cuando decimos que no hay ni un pelo en esta cabeza sin que no se caiga sin el consentimiento del Señor es porque es así. Dios sabe lo que hace. Y las cosas que nosotros pensamos que son desastres, que son hecatombes, que son desgracias, perdemos un trabajo y parece que estamos perdiendo la media vida, parece que nos están quitando medio pulmón, muchas veces es la manera en la que Dios trabaja para que confiemos más en Él. Es en este tiempo de pandemia donde estamos viendo cuanto más gente se acerca al Señor. Para muchos un desastre de miedo y inseguridad, para otros la oportunidad de volverse al Señor, de volverse al Señor. ¿No os habéis dado cuenta de lo que habéis venido los domingos? Que no ha habido domingo que hemos celebrado, que no hayamos tenido visitas, que seguimos estando en alerta y sigue habiendo personas que han venido. No, he visto el culto, me han hablado, me han compartido, me he reconciliado, ¿verdad, Magdalena? Bendito sea el nombre del Señor. Los desastres no son tales desastres cuando Cristo es el capitán del barco. Los desastres no son tales desastres cuando Cristo es el capitán del barco. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios en el profeta Joel? Pues mira, Joel dice en Joel capítulo 2, versículo 12, que Dios es accesible. En el versículo 12, Joel dice que Dios es un Dios accesible, y eso me encanta. Dios está para todos los que invocan su nombre. Puede ser que tu pastor no esté siempre cuando tú le llames por teléfono, porque el hombre también tiene vida. Humano es. Pero sin embargo, es verdad, María cada vez que la llamo nunca está disponible, es verdad. Pero Dios es accesible. Dios es accesible. Y Joel capítulo 2, versículo 12 te lo dice. Pero también te dice, Dios es paciente. Y tú ves el versículo 13 de Joel capítulo 2, versículo 13, y ves ahí la paciencia del Señor. Dios tiene más paciencia con nosotros que nosotros tenemos con nuestros hermanos en la fe. Dios es misericordioso. Y eso lo vemos en el versículo 13. En el mismo versículo 13 que vemos la paciencia de Dios, también vemos el carácter de Dios, de que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero también dice Joel algo que no se nos puede olvidar. Dios se aira. No se airea, no. Airear es cuando abrimos las ventanas para que después de toda la noche entre airecito nuevo en la habitación, ¿verdad? Dios se aira. Y su ira es santa. Jesús lo manifestó en el templo. Jesús lo manifestó con la higuera cuando se secó. No se secó cuando la maldijo porque no había fruto, y entonces se secó y los discípulos se quedaron, ahí va. Y es Jesús. Y es Dios. También podemos darnos cuenta que en Joel Jesús está presente. Porque cuando leemos Joel capítulo 2, los versículos del 28 al 32, podemos darnos cuenta que la venida del Espíritu Santo para el nacimiento de la iglesia, más que el nacimiento, para la impulsión de la iglesia,
la propulsión de la iglesia para todas las naciones de la tierra, se ven en el profeta Joel, cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí podemos darnos cuenta de que el día de Pentecostés se manifestó y se profetizó miles de años antes de su cumplimiento por medio de este hombre que tenía una manera de ver la profecía telescópica. Veía acontecimientos de él hoy y sin embargo se proyectaba también en el mañana. Quiera Dios, que es rico en misericordia, como dice el pastor Joaquín, nos ayude a comprender que los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro hoy pueden también ayudarnos a proyectarnos en el día del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, prepárate, iglesia, porque Cristo viene. Podemos acabar diciendo, Maranata, Cristo viene pronto. Pues hasta aquí el profeta Joel. La semana que viene comenzaremos, porque ahora en 35 o 40 minutos es imposible estudiar un libro entero. En varios martes estudiaremos el profeta Amós, Solamente os digo algo sobre Amós, para que tengáis una idea de quién es este profeta. Amós significa su nombre, el que lleva la carga. Ya no os digo más. Eso es lo que significa, el que lleva la carga. Ya explicaremos más el martes que viene. Hermanos, esperemos que Dios haya podido hablar a vuestras vidas y que pueda haber enseñado con claridad esta palabra para nuestro crecimiento. Nos ponemos en pie y ahora recordar que cuando oremos al Señor desinfectamos las sillas y os voy a pedir por favor que nos ayudéis a recogerlas para que mañana los hermanos que vienen a trabajar pues ya puedan hacer su labor sin ningún problema. Primero tenemos que decir... Si alguien se había quedado dormido, se ha despertado. Muy bien. Vamos entonces a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo en el que hemos podido adorarte, alabarte, Señor, glorificar tu nombre, Señor. Y ahora, Padre, que no nos despedimos de tu presencia, porque tu presencia irá con nosotros todos los días, Señor. Dirígenos, Señor, Padre, en esta noche de descanso, Señor, y que mañana, con fuerza renovada, podamos afrontar nuestros trabajos, nuestras familias, Señor, los ministerios, las labores, Padre, y que tú seas conduciendo a tu pueblo a ese día grande, porque será el día en que tú vengas, Señor. Lo anhelamos todos, Señor, pero también queremos tener la humildad suficiente de reconocer de quién podrá soportarlo, Señor. ¿Quién podrá mantenerse en pie ese día? Nadie. Tendremos que arrodillarnos, Señor, y llorar, porque estaremos delante del gran Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, Señor, condúcenos en esta noche, Señor, y prepáranos para ese encuentro contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.